En el día más esperado de su vida, un millonario se enfrentó a una decisión que cambiaría todo. Su antiguo amor reapareció en el momento más inesperado, poniendo en duda sus certezas y su futuro. Una decisión arriesgada podría costarle todo lo que conocía, pero le daría la libertad que nunca tuvo. Lo que sucedió después sorprendió a todos. Antes de sumergirte en esta historia, llena de giros inesperados, no olvides suscribirte al canal para más relatos sorprendentes. La mansión Valenzuela estaba irreconocible aquella mañana de sábado. Los jardines, normalmente serenos y contemplativos, se habían transformado en un escenario digno de las más lujosas revistas de decoración. Flores blancas y doradas colgaban de arcos estratégicamente posicionados, formando un corredor natural que llevaba hasta el altar improvisado al borde de la piscina olímpica. Miguel Valenzuela, heredero del imperio empresarial de la familia, observaba toda aquella producción a través de la ventana de su suite, sintiendo un nudo en la garganta que no podía explicar. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el parapeto de mármol, mientras su mirada vagaba por los detalles de la decoración que había costado una pequeña fortuna. Cada elemento había sido minuciosamente elegido por Daniela, su novia, una socialité que conoció en un evento benéfico hace 2 años. La relación había progresado exactamente como todos esperaban. Cenas elegantes, viajes internacionales, una propuesta de matrimonio espectacular, y ahora estaba a punto de concretarse en la unión de 2 de las familias más influyentes del país. «Está todo perfecto», murmuró para sí mismo, pero las palabras sonaron vacías incluso para sus propios oídos. Ajustó la corbata por 10ª vez aquella mañana, un gesto más nervioso que necesario. Su reflejo en el espejo revelaba a un hombre de 32 años, impecablemente vestido con un traje italiano a medida, pero sus ojos castaños delataban una inquietud que ni todo el dinero del mundo podría enmascarar. Un toque suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, esperando encontrar a su padre con otro de sus discursos sobre responsabilidad familiar. Para su sorpresa, fue Javier, su mejor amigo y padrino, quien apareció. «¿Qué tal, futuro hombre casado? ¿Cómo te sientes?» Javier atravesó la habitación con pasos decididos, cargando una botella de whisky de 30 años y 2 vasos de cristal. Miguel forzó una sonrisa. «Como debería estar, supongo, nervioso, ansioso». «Ya veo». Javier sirvió 2 dosis generosas. «¿Y cuándo vas a empezar a decir la verdad?» El novio tomó el vaso ofrecido, pero no bebió. «¿Qué verdad?» «Esa que estás tratando de ahogar desde hace meses, desde que comenzó todo este circo de la boda». Javier se apoyó en el escritorio antiguo, estudiando a su amigo con ojos perspicaces. «No estás feliz, hermano, y no necesito ser tu mejor amigo desde hace 20 años para darme cuenta». Miguel sintió el peso de aquellas palabras como un puñetazo en el estómago. Caminó hasta el balcón, necesitando el aire fresco que soplaba entre las palmeras del jardín. Allá abajo, un equipo de decoradores daba los últimos retoques a los arreglos florales. «Es solo nerviosismo preboda», intentó argumentar, pero su voz traicionaba su incertidumbre. «¿En serio?» Javier se acercó apoyándose en el parapeto junto a su amigo. «Entonces, ¿por qué pasas más tiempo mirando esa foto antigua en tu celular que los mensajes de Daniela?» Miguel se congeló. No imaginaba que alguien hubiera notado sus momentos de debilidad, cuando tarde en la noche abría esa carpeta escondida en su teléfono. Una sola foto, tomada 6 años atrás. Él y Alejandra en una playa desierta, sonrisas genuinas, cabellos al viento, amor en los ojos. «Eso es pasado», dijo con firmeza ensayada. «Alejandra siguió su vida, yo seguí la mía. Está bien así». «¿En serio? Entonces, ¿por qué casi tuviste un ataque cuando supiste que había vuelto a la ciudad?» Javier no estaba dispuesto a dejar morir el tema. ¿Y por qué Daniela insistió en invitarla como una de las damas de honor? La pregunta flotó en el aire como una nube de tormenta. Miguel sabía exactamente por qué. Daniela, con su astucia social, había convertido aquello en un movimiento calculado. Para demostrar que todo está superado, había dicho con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos: «Después de todo, somos
Adultos civilizados, ¿no es así? El reloj de la torre de la iglesia cercana comenzó a tocar, marcando las 10 de la mañana. En 2 horas Miguel estaría en el altar, pronunciando votos que comprometerían el resto de su vida. La idea hizo que su estómago se revolviera. «Todavía tienes tiempo», Javier habló suavemente, colocando una mano en el hombro de su amigo. «Tiempo de ser honesto contigo mismo, de tomar la decisión correcta». «¿Qué decisión?», Miguel rió sin humor. «No hay decisión que tomar. ¿Tienes idea de lo que pasaría si yo...?» «Si yo...» Ni siquiera podía completar la frase. «Si siguieras tu corazón por primera vez en tu vida», Javier completó. «Sí, sé exactamente lo que pasaría. Tu padre se enfurecería, los negocios tal vez sufrirían un impacto, la sociedad comentaría durante algunas semanas. Y después, la vida seguiría, como siempre sigue». Miguel cerró los ojos, dejando que los recuerdos lo invadieran por un momento. Alejandra y su forma despreocupada de ver la vida, sus sueños de cambiar el mundo a través del arte, su risa que parecía iluminar cualquier ambiente. El contraste con la sofisticación calculada de Daniela no podría ser mayor. Un movimiento en el jardín llamó su atención. Los primeros invitados comenzaban a llegar, mujeres con vestidos elegantes, hombres con trajes caros, todos representantes de la alta sociedad que su padre tanto apreciaba. Entre ellos, distinguió la figura de Daniela, supervisando los últimos detalles con la wedding planner, su vestido de novia aún protegido en algún lugar de la mansión. «No, puedo hacerle esto», murmuró. «Daniela no se lo merece». «¿Y tú mereces vivir una mentira?», Javier replicó. «Daniela es inteligente, lo superará. Pero tú podrás mirarte al espejo todos los días sabiendo que elegiste complacer a otros en vez de ser feliz». Antes de que Miguel pudiera responder, otro golpe en la puerta anunció la llegada de su padre. Roberto Valenzuela entró en la habitación con la postura imponente de siempre, su traje azul marino impecable como una armadura social. «Hijo, los invitados están llegando. Necesito que bajes a recibirlos». Su tono no admitía discusión. «Y Javier, tu madre te está buscando para las fotos con la familia». Javier lanzó una última mirada significativa a su amigo antes de salir. Miguel ajustó una vez más su corbata, un gesto que ya se había convertido en un tic nervioso, y siguió a su padre por los pasillos de la mansión. Cada paso hacia el jardín parecía más pesado que el anterior. En el vestíbulo de entrada, un movimiento familiar captó su atención. Su corazón se detuvo por un instante. Alejandra acababa de llegar, usando un vestido azul claro que la destacaba entre las otras damas de honor. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo, y en ese breve momento, todo el pasado, presente y futuro parecieron colisionar. «Miguel», la voz de su padre lo trajo de vuelta a la realidad. «Los Martínez acaban de llegar. Ven a saludar a nuestros mayores inversionistas». Con una última mirada en dirección a Alejandra, Miguel enderezó los hombros y asumió su papel de heredero perfecto. Pero ahora, una pregunta resonaba en su mente. ¿Cuánto tiempo más podría mantener esa fachada sin que se derrumbara por completo? El murmullo de los invitados llenaba los jardines de la mansión Valenzuela como una sinfonía de la alta sociedad. Miguel circulaba entre grupos selectos, distribuyendo sonrisas ensayadas y apretones de manos firmes, exactamente como su padre le había enseñado desde niño. Pero sus ojos, traidores, insistían en buscar el vestido azul claro que había despertado una tormenta en su pecho momentos antes. Alejandra conversaba con otras damas de honor cerca de la fuente central, su postura relajada contrastando con la formalidad del ambiente. No había cambiado mucho en los últimos 6 años. El mismo cabello castaño ondulado, cayendo sobre sus hombros, la misma sonrisa genuina que parecía burlarse de las convenciones sociales, la misma capacidad de hacer que cualquier espacio pareciera más vivo solo con su presencia. «Querido», la voz de Daniela lo trajo de vuelta a la realidad. Su novia había aparecido a su lado, deslumbrante en un vestido de fiesta, aún no el de novia, sus ojos verdes estudiándolo con una mezcla de curiosidad y algo más que él no logró identificar.
¿Está todo bien? Pareces distante. Solo un poco nervioso, respondió automáticamente, dándose cuenta demasiado tarde de que Daniela había seguido su mirada hasta Alejandra. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Está hermosa, ¿no? Daniela comentó con una casualidad estudiada. Hice bien en invitarla como una de las damas de honor. Después de todo, ustedes tienen una historia tan interesante. Miguel sintió que su estómago se revolvía. Daniela, no empieces. No estoy empezando nada, amor. Ella sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. Solo me parece fascinante cómo algunas personas logran afectar tanto a otras, incluso después de tanto tiempo. Antes de que Miguel pudiera responder, su padre apareció, acompañado por un grupo de empresarios importantes. Hijo, necesito que les expliques a los señores sobre nuestra expansión al mercado asiático. Las siguientes 2 horas se arrastraron entre conversaciones sobre negocios y comentarios sobre la boda inminente. Miguel se sentía como un actor en una obra mal ensayada, recitando líneas que ya no tenían sentido. Su único alivio eran los momentos en que lograba escapar al bar improvisado, donde Javier lo observaba con una mezcla de preocupación y comprensión. «Estás hecho un desastre», comentó su amigo, sirviéndole agua en lugar del whisky que había pedido. «Y todavía faltan 2 horas para la ceremonia. No me lo recuerdes». Miguel pasó la mano por su rostro cansado. «Solo quisiera...». Su frase fue interrumpida por una risa familiar. Alejandra se había acercado al bar, aparentemente sin notarlo. Cuando sus ojos se encontraron, el mundo pareció desacelerar. «Hola, Migue», dijo suavemente, usando el apodo que solo ella tenía permiso de usar. «¿Cuánto tiempo?» «Alejandra». Su nombre salió como un suspiro. «No sabía si vendrías». «Daniela insistió», respondió ella con una sonrisa enigmática. «Dijo que sería importante para ti tener a todos tus amigos presentes en este día especial». La ironía en la voz de Alejandra no pasó desapercibida. Javier, sintiendo la tensión en el aire, discretamente se alejó, dejándolos solos. «¿Cómo estás?», Miguel preguntó, tratando de mantener la conversación en terreno seguro. «Bien. Regresé de Berlín hace 2 semanas. Mi exposición fue un éxito». Hizo una pausa, sus ojos castaños fijos en los de él. «Te habría encantado. ¿Recuerdas cómo siempre hablábamos de viajar por Europa, conocer todos los museos?». Miguel sintió como si alguien hubiera apretado su corazón. Claro, que recordaba, era uno de los muchos sueños que habían compartido, antes de que las expectativas familiares y las presiones sociales los separaran. «Vi algunas fotos en internet», mintió. En realidad, había seguido obsesivamente cada paso de la carrera artística de Alejandra a través de las redes sociales, siempre teniendo el cuidado de nunca dejar ningún like, ningún comentario. «Mentiroso». Ella sonrió, conociéndolo demasiado bien para ser engañada. «Nunca fuiste bueno mintiendo, Migue. Al menos no conmigo». El comentario lo golpeó como una flecha certera. De repente, todas las mentiras que se había estado contando a sí mismo parecieron demasiado pesadas para cargar. «Alejandra, yo...». «Miguel». La voz de Daniela cortó el aire como una navaja. Se acercaba con pasos decididos. Su sonrisa social no escondía el brillo peligroso en sus ojos. «Querido, tu madre te está buscando». Algo sobre las fotos con la familia antes de la ceremonia. Alejandra retrocedió un paso, su rostro asumiendo una máscara de educada indiferencia. «Necesito encontrar a las otras damas de honor. Fue bueno verte, Migue». «Daniela, felicidades por la boda». Miguel observó a Alejandra alejarse, llevándose consigo todas las palabras no dichas que pesaban en su pecho. Daniela permaneció a su lado, su postura rígida delatando la tensión que intentaba esconder. «¿Sabes qué es gracioso?», comentó, su voz lo suficientemente baja para que solo él escuchara. «Siempre supe que había algo inconcluso entre ustedes, pero ingenuamente pensé que después de 6 años, después de todo nuestro tiempo juntos, después de toda nuestra planificación, pensé que eso ya no importaría». «Dani». «No», levantó una mano, interrumpiéndolo. «Ahora no».
tenemos invitados que entretener, fotos que tomar, una boda que realizar. Pero esta conversación no ha terminado, Miguel. No lo ha hecho. Daniela se alejó con la elegancia de siempre, dejando a Miguel solo con sus pensamientos en torbellino. Del otro lado del jardín, su padre gesticulaba, llamándolo para otra ronda de presentaciones sociales. Alejandra había desaparecido entre los invitados, pero su presencia seguía reverberando en cada latido de su corazón. Javier reapareció a su lado, ofreciéndole silenciosamente un vaso de agua. ¿Y ahora? Ahora. Miguel observó el movimiento de los invitados, el ir y venir de los meseros, los fotógrafos registrando cada momento, su familia coordinando la orquesta social que habían montado. Ahora ya no sé nada. El reloj marcaba inexorablemente el paso del tiempo, cada minuto acercándolo al momento en que tendría que tomar una decisión. Una decisión que podría definir no solo su futuro, sino el tipo de hombre que elegiría ser de ahí en adelante. El sol de la tarde comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa que contrastaban dramáticamente con la tensión palpable que flotaba sobre la mansión Valenzuela. Miguel se encontraba en su antigua habitación, ahora transformada en un camerino improvisado para el novio. Sus dedos temblaban levemente mientras intentaba abotonarse el chaleco de su traje de boda. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos confusos. «Adelante», dijo, esperando ver a Javier o tal vez a su padre. Para su sorpresa, fue Daniela quien entró, aún usando el vestido de fiesta. Su rostro estaba compuesto, pero sus ojos verdes brillaban con una determinación que Miguel conocía demasiado bien. «Necesitamos hablar», declaró, cerrando la puerta tras de sí. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. «Dani, ¿no crees que deberíamos esperar hasta después de la ceremonia? Ya sabes, por la tradición». «Que se joda la tradición», respondió ella, su voz temblando ligeramente. «Necesito saber, Miguel. Necesito saber ahora, antes de subir a ese altar. ¿Qué está pasando?» Él intentó desviar la mirada, pero Daniela se acercó, obligándolo a mirarla. «Pensé que habíamos superado esto. Pensé que después de 2 años juntos, después de todos nuestros planes, de todo el apoyo que le di a tu carrera, a tu familia, pensé que éramos más que solo una conveniencia social». Las palabras de ella golpearon a Miguel como un puñetazo en el estómago. «Dani, tú no eres una conveniencia. ¿Tú qué, Miguel?» Ella lo interrumpió, lágrimas brillando en sus ojos, pero negándose a caer. «¿Me amas? Porque sinceramente estoy empezando a dudarlo. Desde que Alejandra llegó, apenas puedes quitarle los ojos de encima. Y no pienses que no noté tus escapadas al bar, tus conversaciones susurradas con Javier». Miguel sintió el peso de cada palabra. La máscara que había usado por tanto tiempo comenzaba a agrietarse y por primera vez en 1900 años se permitió ser verdaderamente honesto. «No lo sé, Dani», admitió, su voz casi un susurro. «Pensé que sabía lo que quería, pensé que tenía todo bajo control, pero ahora no estoy seguro de nada». Daniela retrocedió un paso, como si hubiera sido golpeada físicamente. «¿No estás seguro? A 1 hora de nuestra boda, con 300 invitados allá abajo, me dices que no estás seguro». «Lo siento», comenzó, pero ella lo interrumpió con un gesto brusco. «No, Miguel, sentirlo no es suficiente. No ahora». Respiró profundo, recuperando parte de su compostura. «Yo merezco más que esto. Merezco a alguien que esté seguro, que me elija sin dudarlo. Y tú mereces ser honesto contigo mismo». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Afuera podían escuchar el murmullo de los invitados, la música suave que comenzaba a sonar, ajenos al drama que se desarrollaba dentro de la mansión. «¿Qué quieres que haga?», Miguel preguntó, sintiéndose más perdido que nunca. Daniela lo miró por un largo momento, sus ojos verdes estudiando cada detalle de su rostro como si lo viera por primera vez. «Quiero que tomes una decisión, Miguel. Aquí
y ahora. No por mí, no por tu familia, no por los negocios o la sociedad, sino por ti mismo. ¿Quién eres realmente? ¿Qué es lo que realmente quieres? Las palabras de ella resonaron en la habitación, cargadas de un peso que iba mucho más allá del momento presente. Miguel sintió como si estuviera al borde de un precipicio, sabiendo que su próxima acción definiría no solo su futuro, sino quién era como persona. En ese instante, un golpe en la puerta rompió la tensión. La voz de Roberto Valenzuela sonó del otro lado. «Miguel, es hora. Todos están esperando». Daniela y Miguel intercambiaron una mirada cargada de emociones no dichas. Ella caminó hasta la puerta, su mano posándose en el picaporte. Antes de salir, se volvió una última vez. «Sea cual sea tu decisión, Miguel, tómala ahora, porque no voy a subir a ese altar con un hombre que no está seguro si me quiere». Con esas palabras salió, dejando a Miguel solo con el peso de sus decisiones. Caminó hasta la ventana, observando a los invitados dirigirse hacia el área de la ceremonia. Vio a Alejandra conversando con otras damas de honor, su vestido azul claro destacándose entre los demás. Vio a su padre, imponente en su traje, dirigiendo a las personas con la autoridad de siempre. Y entonces, como si sintiera su mirada, Alejandra levantó los ojos, encontrándose con los suyos a través de la distancia. Por un breve momento, el mundo pareció congelarse. Todas las posibilidades, todos los y sí que Miguel había enterrado a lo largo de los años, surgieron con una fuerza avasalladora. Su celular vibró, trayéndolo de vuelta a la realidad. Era un mensaje de Javier. «¿Está todo bien? ¿Todos? Están esperando». Miguel miró el traje perfectamente planchado sobre la cama, el anillo brillando en la mesita de noche, la foto familiar donde él y Daniela sonreían, la imagen perfecta de la pareja ideal. Entonces, su mirada recayó sobre el cajón donde guardaba escondida de todos aquella única foto de él y Alejandra en la playa. Con el corazón latiendo descompasado, tomó el celular y escribió una respuesta para Javier. «Necesito tu ayuda. Ahora». Guardando el aparato en el bolsillo, Miguel respiró profundo. El reloj en la pared marcaba inexorablemente el paso del tiempo. Afuera, 300 invitados aguardaban el inicio de un cuento de hadas cuidadosamente orquestado. Pero dentro de aquella habitación, una revolución silenciosa estaba a punto de comenzar. Miguel Valenzuela, por primera vez en su vida, estaba a punto de escribir su propio destino. El murmullo de los invitados se transformó en un silencio expectante cuando la música nupcial comenzó a sonar. Todas las miradas se volvieron hacia el inicio del corredor decorado con flores, esperando la entrada triunfal de la novia. Sin embargo, para sorpresa general, fue Miguel quien apareció, caminando con pasos firmes hacia el altar improvisado. Su rostro estaba pálido, pero decidido. Al llegar al frente de todos, hizo un gesto para que la música se detuviera. Un murmullo confuso recorrió a los presentes. «Pido disculpas a todos ustedes», comenzó Miguel, su voz temblando levemente antes de ganar fuerza. «Sé que vinieron aquí esperando presenciar una boda, pero no habrá boda hoy». El impacto fue instantáneo. Roberto Valenzuela se levantó abruptamente, su rostro una máscara de furia contenida. La madre de Daniela se llevó las manos a la boca horrorizada. Javier, de pie junto a su amigo, colocó una mano en su hombro en un gesto de apoyo silencioso. «Les debo a todos ustedes, especialmente a Daniela, una explicación», continuó Miguel, buscando fuerzas para las palabras que necesitaba decir. «Durante años viví tratando de ser quien todos esperaban que fuera, el hijo perfecto, el heredero ideal, el novio de ensueño, pero en el proceso perdí de vista quién soy realmente». Sus ojos recorrieron a la multitud, encontrando rostros familiares en diversos estados de shock y desaprobación. Cuando su mirada encontró la de Alejandra, sentada discretamente entre las damas de honor, sintió una ola de coraje atravesarlo. «No puedo casarme fingiendo un amor que no siento completamente», declaró, volviéndose hacia donde Daniela estaba, aún dentro de la mansión. «Dani merece a alguien que la ame sin reservas, sin dudas, y yo
Yo necesito ser honesto conmigo mismo y con todos ustedes. Roberto Valenzuela avanzó, su rostro rojo de ira. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? ¿Del escándalo que estás causando? Piensa en la familia, en los negocios. Papá. Miguel lo encaró con una firmeza que nunca había demostrado antes. Por primera vez en mi vida, estoy pensando en mí mismo, en quién quiero ser, no en quién ustedes quieren que sea. Un silencio pesado cayó sobre los jardines. De repente el sonido de tacones acercándose hizo que todos se voltearan. Daniela apareció, aún en su vestido de fiesta, los ojos brillando con una mezcla de dolor y alivio. «Tomaste tu decisión», dijo, su voz sorprendentemente calma. «No puedo decir que estoy feliz, pero respeto tu honestidad, aunque haya llegado demasiado tarde». Miguel sintió el peso de sus palabras. «Dan y yo». «No», lo interrumpió levantando una mano. «No necesitas decir nada más. Creo que todos aquí ya entendieron». Con una dignidad impresionante, Daniela se volvió hacia los invitados. «Señoras y señores, pido disculpas por el inconveniente. La boda está cancelada, pero por favor, siéntanse libres de disfrutar la recepción. Sería una pena desperdiciar toda esta comida y bebida, ¿no creen?». Un murmullo de aprobación y simpatía recorrió a la multitud. Incluso en medio del shock, la actitud elegante de Daniela conquistó la admiración de muchos. Lanzó una última mirada a Miguel antes de alejarse, cabeza en alto, en dirección a la mansión. Miguel la observó partir, sintiendo una mezcla de culpa y una extraña sensación de libertad. Su padre, aún furioso, se acercó nuevamente. «Vas a arreglar esto», siseó Roberto. «Vas a pedir disculpas a Daniela, explicar que tuviste un momento de debilidad y seguiremos con la boda como estaba planeado». Por primera vez en su vida, Miguel encaró a su padre sin miedo. «No, papá, no lo haré. Esta es mi vida y a partir de ahora yo tomo mis propias decisiones». El sonido de una bofetada resonó por el jardín. Roberto había perdido el control, golpeando a su hijo con fuerza. Jadeos colectivos se elevaron entre los presentes. Javier dio un paso al frente, listo para intervenir, pero Miguel lo detuvo, con un gesto. «Si así es como lo quieres», dijo Roberto, su voz fría como el hielo, «considérate desheredado. No te quiero en mi casa ni en mis negocios. Ya no eres mi hijo». Con esas palabras se alejó, dejando a Miguel solo frente a todos. El silencio era ensordecedor. Entonces una voz se elevó. «¿Migue?» Era Alejandra de pie ahora, sus ojos fijos en él. «¿Estás bien?». Aquella simple pregunta, cargada de preocupación genuina, fue como un bálsamo para Miguel. Sonrió, una sonrisa verdadera por primera vez en mucho tiempo. «Lo estoy», respondió, sorprendido al darse cuenta de que era verdad. «Por primera vez en años creo que realmente estoy bien». Los invitados comenzaron a dispersarse, algunos conmocionados, otros curiosos, muchos aprovechando el drama inesperado como el tema de la temporada. Javier se acercó a su amigo, colocando un brazo alrededor de sus hombros. «¿Y ahora, hermano? ¿Cuál es el plan?». Miguel miró a su alrededor, a la mansión que había sido su hogar, a los rostros familiares que ahora lo observaban como a un extraño, a Alejandra que aún lo miraba con una mezcla de preocupación y algo más que él no lograba descifrar. ¿Ahora? Respiró profundo, sintiendo el peso de sus decisiones, pero también una excitación por lo desconocido que lo aguardaba. «Ahora vuelvo a empezar, desde cero, si es necesario, pero esta vez en mis propios términos». Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre los jardines de la mansión Valenzuela, Miguel dio la espalda a todo lo que conocía. Su futuro era incierto, pero por primera vez era genuinamente suyo. Con Javier a su lado y la mirada de Alejandra siguiéndolo, caminó hacia la puerta, listo para enfrentar lo que fuera que lo esperara más allá de aquellos muros dorados. La boda que no sucedió marcaba no un final, sino un comienzo que Miguel, finalmente, estaba ansioso por explorar. El sonido de la puerta del apartamento de Javier cerrándose tras Miguel parecía marcar el fin definitivo de una era. El reloj en la pared
Mostraba las 2:37 de la madrugada, pero para Miguel, el tiempo había perdido todo significado. Las últimas horas habían sido un torbellino de emociones y decisiones que cambiaron el curso de su vida para siempre. «Bienvenido a tu nuevo hogar temporal», dijo Javier, lanzando las llaves sobre una mesita. El apartamento era modesto comparado con la mansión de los Valenzuela, pero en ese momento, para Miguel, parecía un oasis de tranquilidad. «Gracias», murmuró Miguel, dejándose caer pesadamente en el sofá. «Por todo, no sé qué habría hecho sin ti hoy». Javier se sentó junto a su amigo ofreciéndole una cerveza fría. «Para eso están los amigos, hermano. Pero ahora que la adrenalina bajó, ¿cómo te sientes realmente?» Miguel miró la botella, en sus manos buscando las palabras correctas. Honestamente, aterrorizado, aliviado, emocionado, todo al mismo tiempo. Es como si hubiera pasado toda mi vida encerrado en una jaula dorada y de repente alguien abriera la puerta. La libertad es aterradora, pero necesaria, completó Javier. Hiciste lo correcto, Migue. Tal vez no de la manera más elegante, pero lo hiciste. Un silencio cómodo se estableció entre ellos, interrumpido solo por el sonido distante del tráfico nocturno de la ciudad. Miguel dejó que su mente vagara repasando los eventos del día, la expresión de Daniela, una mezcla de dolor y comprensión, la furia en los ojos de su padre, y Alejandra. «Ella intentó hablar contigo, ¿sabes?», comentó Javier como si leyera sus pensamientos. «Alejandra, después de que saliste de la mansión». El corazón de Miguel se aceleró. «¿Y qué dijo?» «Nada, en realidad. Ya te había ido cuando llegó a la puerta». Pero su mirada... «Bueno, creo que ustedes dos tienen mucho de qué hablar». Miguel asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. «Mañana», dijo más para sí mismo que para Javier. «Mañana hablaré con ella». Las horas siguientes pasaron en un borrón de conversaciones intermitentes y momentos de reflexión silenciosa. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a penetrar por las cortinas, Miguel se encontró solo en la sala, Javier habiéndose ido a dormir hacía algún tiempo. Movido por un impulso, tomó su celular. Ignorando las decenas de llamadas perdidas y mensajes no leídos, la mayoría probablemente de familiares furiosos y amigos confundidos, abrió su cuenta bancaria. Como esperaba, su acceso había sido bloqueado. Su padre no había perdido tiempo en cumplir su amenaza. Una ola de pánico amenazó con engullirlo. Por primera vez en su vida, Miguel Valenzuela estaba sin dinero, sin empleo y sin un plan concreto para el futuro. Pero en lugar de entregarse a la desesperación, sintió una determinación crecer en su pecho. Levantándose, caminó hasta la ventana, observando la ciudad despertar. El mundo exterior parecía inmenso y lleno de posibilidades. Aterrador, sí, pero también increíblemente emocionante. Con una nueva resolución, Miguel comenzó a hacer una lista mental. Primero, necesitaba un empleo. Cualquier cosa para empezar, algo que pudiera pagar las cuentas mientras reorganizaba su vida. Después, un lugar para vivir. No podía abusar de la hospitalidad de Javier indefinidamente. Y luego entonces hablaría con Alejandra. El sonido de una notificación en su celular lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de un número desconocido. «Escuché lo que pasó. Si quieres hablar, estaré en el Café Azteca a las 10 horas. El corazón de Miguel dio un salto. Alejandra. Ella había dado el primer paso. Mirando nuevamente a la ciudad que despertaba, Miguel sintió, por primera vez en mucho tiempo, una genuina emoción por lo que el día podría traer. Su vida anterior había terminado de forma dramática el día anterior, pero una nueva jornada apenas comenzaba. Con una sonrisa en los labios, escribió una respuesta: «Estaré allí». Mientras se preparaba para enfrentar su primer día como un hombre verdaderamente libre, Miguel reflexionó sobre las palabras que su abuelo solía decir. «La vida comienza al final de tu zona de confort». Nunca antes esas palabras habían tenido tanto sentido. El reloj marcaba las 7:30 cuando salió del apartamento de Javier, dejando una nota de agradecimiento. Las calles de la ciudad,
antes tan familiares vistas desde dentro de autos lujosos, ahora parecían un nuevo mundo por explorar. Miguel respiró profundo, sintiendo el aire de la mañana llenar sus pulmones. Por primera vez en años, no tenía un guión que seguir, no tenía expectativas que cumplir. Todo lo que tenía era el momento presente y las decisiones que tomaría a partir de ahora. Con pasos decididos, se mezcló con la multitud de trabajadores matutinos. Su traje caro y su apariencia bien cuidada contrastaban con la realidad de su situación actual, pero eso no le molestaba. Cada paso lo llevaba lejos de su pasado y hacia un futuro incierto, pero genuinamente suyo. Mientras caminaba, Miguel hizo una promesa silenciosa a sí mismo. No importaba lo que sucediera de ahí en adelante, sería fiel a quien realmente era. No más máscaras, no más vivir para complacer a otros. Era hora de descubrir quién podía ser realmente Miguel Valenzuela. El Café Azteca aún estaba a algunas horas de distancia, pero la perspectiva de aquel encuentro con Alejandra era como un faro guiándolo a través de este nuevo y desconocido paisaje de su vida. Con el corazón ligero y la mente abierta, Miguel estaba listo para escribir el próximo capítulo de su historia, esta vez con sus propias palabras. El Café Azteca era un pequeño establecimiento en el corazón de la ciudad, conocido por su ambiente acogedor y clientela ecléctica. Miguel llegó unos minutos antes de las 10 horas, su corazón latiendo acelerado no solo por la caminata, sino por la anticipación del encuentro. Eligió una mesa cerca de la ventana, observando el ir y venir de las personas en la calle. Era extraño estar allí sin ser reconocido, sin las miradas curiosas que normalmente lo seguían. Por primera vez en años, era solo un rostro más entre la multitud. A las 10 horas en punto, la puerta del café se abrió y Alejandra entró. Sus ojos recorrieron el ambiente hasta encontrar a Miguel. Por un momento el mundo pareció congelarse. Ella caminó hasta la mesa, una sonrisa vacilante en sus labios. «Hola, Migue», dijo, sentándose frente a él. «Hola, Alejandra», respondió él, sorprendido por lo natural que sonaba decir su nombre nuevamente. Un silencio momentáneo se instaló, entre ellos cargado de preguntas no formuladas y palabras no dichas. Fue Alejandra quien lo rompió primero. «Entonces, cancelaste tu boda, en el altar». Miguel no pudo evitar una sonrisa irónica. «Técnicamente fue antes del altar, pero sí, lo hice». «¿Por qué?». La pregunta era simple, pero cargada de significado. Miguel respiró profundo, organizando sus pensamientos. «Porque me di cuenta de que estaba viviendo una mentira muy convincente que casi creí que era verdad, pero al final no pude continuar». Alejandra lo estudió por un momento, sus ojos castaños intensos. «¿Y qué cambió? ¿Qué te hizo darte cuenta justo en ese momento?». La mesera se acercó, interrumpiendo brevemente la conversación. Pidieron café, y cuando quedaron solos, nuevamente, Miguel sintió que era hora de la verdad. «Tú cambiaste todo, Alejandra», admitió, su voz baja pero firme. «Verte de nuevo. Fue como si alguien hubiera encendido las luces en un cuarto oscuro. De repente pude ver claramente lo que estaba haciendo con mi vida, con quién soy realmente». Alejandra pareció sorprendida por la honestidad cruda de sus palabras. «Migue, yo no sé qué decir. No vine aquí esperando esto». «Lo sé», respondió rápidamente. «Y no estoy aquí para echarte algún tipo de responsabilidad encima. La decisión fue mía. Las consecuencias son mías. Solo necesitaba ser honesto, conmigo mismo y contigo». El café llegó, y pasaron algunos momentos en silencio, absorbiendo la conversación y la presencia uno del otro. Miguel notó cómo Alejandra movía la cuchara en su café, un hábito que siempre tuvo cuando estaba pensativa. «¿Y ahora?», preguntó finalmente. «¿Cuál es tu plan?». Miguel rió suavemente. «Honestamente no tengo idea. Por primera vez en mi vida no tengo un plan trazado, no tengo expectativas que cumplir. Es aterrador y increíblemente liberador». Alejandra sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro.
Bienvenido al mundo real, Migue. Es un desastre, pero tiene su belleza. Conversaron durante horas, el café enfriándose en sus tazas. Miguel le contó sobre la reacción de su padre, sobre estar desheredado y sin acceso a sus cuentas. Alejandra escuchó atentamente, ofreciendo no lástima sino comprensión y ocasionalmente consejos prácticos. «Sabes», dijo en determinado momento, «conozco algunos lugares que están contratando. Nada glamoroso, pero es un comienzo». Miguel sintió una ola de gratitud. «Eso sería increíble en realidad. Gracias». A medida que el sol comenzaba a ponerse, lanzando una luz dorada a través de las ventanas del café, ambos se dieron cuenta de cuánto tiempo había pasado. Alejandra miró el reloj, una expresión de sorpresa en su rostro. «Debería haber vuelto al trabajo hace horas», dijo, pero no parecía arrepentida. Miguel sintió un nudo en el pecho. No quería que ese momento terminara. «Alejandra, Ella colocó una mano sobre la suya, interrumpiéndolo gentilmente. «Miguel, lo que pasó ayer, lo que está pasando ahora, es mucho para procesar. Para los dos. Vamos con calma, ¿vale? Un paso a la vez». Él asintió, entendiendo la sabiduría en sus palabras. «Tienes razón, como siempre». Se levantaron, dejando el café lado a lado. En la acera se detuvieron, enfrentando el momento de la despedida. «Gracias por esto», dijo Miguel, «por escucharme, por todo». Alejandra sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de emociones. «Es bueno tenerte de vuelta, Migue, al verdadero tú». Antes de que pudiera responder, ella se inclinó y lo abrazó brevemente. El gesto, simple pero cargado de significado, dejó a Miguel sin palabras. «Te llamaré sobre esas vacantes de empleo», dijo alejándose. «Cuídate, ¿ok?» Miguel la observó partir, su corazón lleno de una emoción que no podía nombrar completamente. Era esperanza, tal vez, o el inicio de algo nuevo. Mientras caminaba de regreso al apartamento de Javier, Miguel reflexionó sobre el día. En menos de 24 horas, su vida había dado un vuelco completo. Había perdido casi todo lo que alguna vez consideró importante: dinero, estatus, la aprobación de su familia. Pero allí, en aquella acera concurrida, con el sol poniéndose sobre la ciudad, se sentía más rico de lo que jamás había sido. Su celular vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Alejandra. «Olvidé decirte, estoy orgullosa de ti, Migue. Sea lo que sea que el futuro te depare, estás en el camino correcto». Con una sonrisa en el rostro y una nueva determinación en su corazón, Miguel continuó su camino. El futuro era incierto, pero por primera vez era verdaderamente suyo para moldear. El despertador sonó a las 6 de la mañana, arrancando a Miguel de un sueño inquieto. Por un momento se sintió desorientado. La habitación de huéspedes de Mino Mesintis, Javier tan diferente de su suite lujosa en la mansión Valenzuela. La realidad de su nueva situación lo golpeó como un balde de agua fría, pero junto con ella vino una determinación renovada. Levantándose, Miguel se preparó para lo que sería su primer día de trabajo en realidad, su primer día de trabajo en la vida. Gracias a la recomendación de Alejandra, había conseguido una entrevista en una cafetería local el día anterior y, para su sorpresa, fue contratado el mismo día. «No es nada glamoroso», había dicho el gerente, un hombre de mediana edad llamado Carlos. «Pero si estás dispuesto a trabajar duro, hay espacio para crecer». Miguel ajustó el delantal verde sobre su camisa blanca, sintiéndose extrañamente expuesto sin su traje de marca. Mirándose en el espejo, apenas reconocía al hombre que le devolvía la mirada. «Es hora, Valenzuela», murmuró a su reflejo. «Hora de mostrar de qué estás hecho». Llegando a la cafetería 20 minutos antes del inicio de su turno, Miguel fue recibido por Lucía, una barista experimentada encargada de entrenarlo. «Así que tú eres el novato», dijo, evaluándolo con una mirada crítica. «¿Ya trabajaste en cafeterías antes?» «En realidad no», admitió Miguel, «pero estoy ansioso por aprender». Lucía levantó una ceja. «Bueno, al menos eres honesto. Veremos si esa disposición dura hasta el final del día». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad.
Miguel aprendió a operar la máquina de espresso, la diferencia entre un latte y un cappuccino, y cómo lidiar con clientes impacientes antes de tener su dosis de cafeína matutina. Sus manos, antes acostumbradas solo a firmar documentos y estrechar manos en reuniones, ahora estaban rojas y levemente quemadas por el vapor. Alrededor de las 10 horas, en el auge del movimiento de la mañana, la puerta de la cafetería se abrió y una figura familiar entró. Alejandra, con su cabello recogido en un moño despreocupado y una carpeta de dibujos bajo el brazo, se detuvo sorprendida al ver a Miguel detrás del mostrador. «¿Migue?», exclamó, una sonrisa extendiéndose por su rostro. «Lo conseguiste». Miguel no pudo evitar sonreír en respuesta, incluso mientras luchaba con la máquina de leche. «Así es, primer día. ¿Qué vas a querer?» «Un latte grande, por favor», pidió observando con diversión mientras él intentaba operar la máquina. «¿Y tal vez una clase de cómo hacer café después de tu turno?». Antes de que Miguel pudiera responder, Lucía intervino. «Disculpe la demora, señorita. Déjeme preparar su pedido». «Miguel, ¿puedes atender la caja un momento?». Con un asentimiento, Miguel se movió hacia la caja sintiéndose extrañamente vulnerable bajo la mirada de Alejandra. «¿Cómo está haciendo?», preguntó ella en voz baja mientras él registraba su pedido. «Honestamente, agotador. Confuso. Pero sí, bueno», respondió sorprendido por su propia sinceridad. Alejandra asintió comprensiva. «Los primeros días siempre son los más difíciles, pero le agarrarás el truco». Cuando ella se alejó con su café, Miguel sintió una ola de gratitud. El simple hecho de que hubiera aparecido, de que se hubiera preocupado por verificar cómo estaba, significaba más de lo que él podría expresar. El resto del día pasó en un borrón de pedidos, limpieza e intentos de memorizar el extenso menú. Cuando finalmente llegó al final de su turno, Miguel sentía que cada músculo de su cuerpo dolía, pero había una extraña satisfacción en su cansancio. Saliendo de la cafetería, encontró a Alejandra esperando afuera, esbozando distraídamente en su cuaderno. «Hola», dijo cerrando el cuaderno al verlo. «Pensé en acompañarte en el camino de regreso, si quieres, claro». Miguel sintió que su corazón se aceleraba. «Me encantaría». Mientras caminaban por las calles concurridas de la ciudad, Miguel compartió los altibajos de su primer día. Alejandra escuchó atentamente, ocasionalmente ofreciendo consejos o simplemente riendo de sus desventuras con la máquina de café. «¿Sabes?», dijo en determinado momento, «estoy realmente impresionada, Miguel. Muchos en tu lugar habrían renunciado al primer obstáculo». Miguel reflexionó por un momento. «Creo que finalmente entendí lo que mi abuelo siempre decía sobre el valor del trabajo duro. Es diferente cuando realmente sientes el peso de lo que haces». Se detuvieron frente al edificio de Javier. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. «Alejandra», Miguel comenzó sintiéndose repentinamente nervioso, «quería agradecerte por todo, por la recomendación del trabajo, por el apoyo, por creer en mí». Ella sonrió, sus ojos brillando con la luz del atardecer. «Siempre tuviste esto dentro de ti, Miguel. Solo necesitabas la oportunidad de mostrarlo». Hubo un momento de silencio cargado entre ellos, repleto de palabras no dichas y posibilidades, inexploradas. «Bueno», Alejandra finalmente rompió el silencio. «Creo que es mejor que me vaya. Tengo algunos bocetos que terminar antes de dormir». «Claro», Miguel asintió, sintiendo una punzada de decepción. «Gracias nuevamente por acompañarme». Ella se dio vuelta para irse, pero se detuvo, como si hubiera cambiado de idea en el último segundo. Volviéndose hacia él, Alejandra lo sorprendió con un abrazo rápido. «Estoy orgullosa de ti, Miguel», susurró antes de alejarse. «Hasta pronto». Miguel la observó partir, un torbellino de emociones en su pecho. Mientras subía las escaleras hasta el apartamento de Javier, reflexionó sobre el día. Había sido difícil, desafiante y completamente diferente a todo lo que había experimentado. Pero por primera vez en mucho tiempo se sentía vivo, verdaderamente vivo. Entrando al apartamento, Miguel fue recibido por el olor de comida casera.
Javier estaba en la cocina preparando la cena. «¿Y bien, hermano, cómo fue el primer día en el mundo real?», preguntó su amigo con una sonrisa. Miguel se dejó caer en el sofá, exhausto pero satisfecho. «¿Sabes qué, Javier? Creo que finalmente estoy empezando a entender lo que significa realmente vivir». Y con esas palabras, Miguel se dio cuenta de que, a pesar de todos los desafíos que aún lo aguardaban, estaba en el camino correcto. El camino para descubrir quién era realmente y lo que realmente quería de la vida. 3 semanas pasaron desde que Miguel comenzara a trabajar en la cafetería. Lo que inicialmente parecía un desafío casi insuperable, ahora se convertía en una rutina casi confortable. Sus manos, antes suaves y desacostumbradas al trabajo físico, ahora exhibían callos como medallas de honor de su nueva vida. Aquella mañana de sábado, Miguel llegó a la cafetería para su turno matutino, sorprendiéndose al ver una pequeña multitud reunida afuera. Confundido, se acercó a Lucía, que organizaba nerviosamente tazas detrás del mostrador. «¿Qué está pasando?», preguntó, atándose el delantal. Lucía soltó un suspiro exasperado. «La crítica gastronómica del periódico local viene hoy. Aparentemente, alguien filtró la información y ahora tenemos a medio barrio queriendo ser visto aquí». Miguel sintió una familiar ola de adrenalina, reminiscente de sus antiguas reuniones de negocios de alto riesgo. «Bien, entonces vamos a mostrarles el mejor café que hayan probado». Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. Miguel se movía entre la preparación de bebidas y la atención a los clientes con una eficiencia que sorprendió incluso a él mismo. En un momento particularmente agitado, se encontró improvisando una nueva bebida para un cliente indeciso. Una mezcla de espresso, leche de almendras y un toque de canela que fue un éxito instantáneo. En el auge del movimiento, la puerta se abrió y Alejandra entró, sus ojos muy abiertos al ver el caos organizado que dominaba la cafetería. Logró abrirse camino hasta el mostrador, donde Miguel la recibió con una sonrisa cansada pero genuina. «Vaya, ¿qué está pasando aquí?», preguntó, observando el frenético movimiento. «Larga historia», respondió Miguel, ya preparando el latte que sabía era su favorito. «¿Qué te trae aquí tan temprano en un sábado?». Alejandra vaciló por un momento, un leve rubor tiñendo sus mejillas. «En realidad vine a invitarte a algo. Mi exposición de arte abre esta noche y, bueno, me gustaría que estuvieras allí». Miguel sintió que su corazón se aceleraba. En los últimos días, sus encuentros con Alejandra se habían vuelto más frecuentes, pero siempre casuales, siempre con la excusa de un café o una caminata después del trabajo. Esta invitación parecía diferente, más significativa. «Me encantaría ir», respondió, su voz traicionando más emoción de la que pretendía. La sonrisa de Alejandra iluminó su rostro. «Genial, es a las 8 en la Galería Aurora. No llegues tarde». Cuando ella salió, Miguel volvió al trabajo con energía renovada. El resto del día pasó en un borrón de actividad, y antes de que se diera cuenta, ya era hora de cerrar la cafetería. «Oye, Miguel», llamó Carlos, el gerente, cuando estaba a punto de salir. «Excelente trabajo hoy. ¿Esa bebida que creaste? A la crítica le encantó. Estamos pensando en añadirla al menú permanente». Miguel sintió una ola de orgullo que lo tomó por sorpresa. Era una sensación diferente a la que sentía al cerrar grandes negocios en su vida anterior, más genuina, más real. Llegando al apartamento de Javier, que ahora comenzaba a sentir como su hogar temporal, Miguel se preparó para la exposición con una mezcla de ansiedad y expectativa. Optó por una camisa simple y jeans, un look que habría horrorizado a su antiguo yo, pero que ahora parecía perfectamente adecuado. La Galería Aurora estaba llena cuando llegó. Las paredes blancas estaban adornadas con las obras de Alejandra, pinturas vibrantes y esculturas que parecían capturar la esencia de la vida urbana en toda su belleza caótica. Fue cuando sus ojos se posaron en un lienzo en particular que Miguel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era una pintura de un hombre, de espaldas al observador, mirando hacia un horizonte lleno de posibilidades. El hombre usaba un delantal verde familiar,
pero su postura exhalaba una confianza y serenidad que Miguel reconoció inmediatamente. «Esta es mi pieza favorita», dijo una voz suave detrás de él. Alejandra se había acercado sin que él lo notara, una copa de vino en su mano y una sonrisa tímida en sus labios. «Alejandra, esto es, ¿soy yo?», preguntó Miguel, su voz apenas por encima de un susurro. Ella asintió, sus ojos fijos en la pintura. «Es como te veo ahora, Miguel, libre, valiente, finalmente siendo tú mismo». Miguel sintió una emoción abrumadora dominarlo. Sin pensar, se volvió y abrazó a Alejandra, atrayéndola hacia él. Por un momento, el mundo alrededor desapareció y eran solo ellos dos, unidos por algo que iba más allá de las palabras. Cuando finalmente se separaron, sus miradas se encontraron, cargadas de una intensidad que hizo que el corazón de Miguel saltara. Pero antes de que pudiera decir algo, fueron interrumpidos por un grupo de admiradores ansiosos por hablar con la artista. La noche continuó, con Miguel observando orgullosamente mientras Alejandra navegaba entre los invitados, explicando sus obras y recibiendo elogios. Se encontró pensando en cómo sus vidas habían cambiado en los últimos meses, en cómo él había cambiado. Cerca del final de la noche, cuando la mayoría de los invitados ya se había marchado, Alejandra se acercó nuevamente a Miguel. «¿Entonces qué te pareció?», preguntó, una mezcla de orgullo y nerviosismo en su voz. «Es increíble, Alejandra», respondió él honestamente. «Tú eres increíble». Hubo un momento de silencio entre ellos, cargado de posibilidades no dichas. Fue Alejandra quien finalmente rompió el silencio. «Miguel, hay algo que necesito decirte». El corazón de Miguel se aceleró. «¿Qué es?». Alejandra respiró profundo, como si reuniera coraje. «Recibí una invitación para una residencia artística en París. Es una oportunidad increíble, pero significa que tendría que partir en algunas semanas, por 6 meses». Miguel sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La idea de Alejandra partiendo, justo ahora que estaban reconectando, parecía casi insoportable. Pero al mismo tiempo, sabía lo mucho que esta oportunidad significaba para ella. «Eso es, wow, Alejandra, es maravilloso», logró decir, forzando una sonrisa. «Vas a ir, ¿verdad?». Ella lo estudió por un momento, sus ojos buscando algo en los suyos. «Yo aún no he decidido. Hay mucho que considerar». El silencio que siguió estaba repleto de palabras no dichas, de sentimientos aún no completamente explorados. Miguel se dio cuenta de que estaban en una encrucijada, no solo Alejandra, sino los dos. Las elecciones que hicieran ahora moldearían no solo sus futuros individuales, sino el futuro de ellos. ¿Juntos? «Alejandra, Miguel comenzó, pero fue interrumpido por el anuncio de que la galería estaba cerrando. Salieron juntos a la fresca noche primaveral, el aire cargado de posibilidades e incertidumbres. Mientras caminaban lado a lado, sus manos ocasionalmente rozándose, Miguel se dio cuenta de que una vez más estaba ante una elección que podría cambiarlo todo. ¿Qué le diría a Alejandra? ¿Cómo afectaría este nuevo giro a la jornada de autodescubrimiento que apenas había comenzado? Y más importante, ¿qué les deparaba el futuro, ya fuera juntos o separados? Con estas preguntas resonando en su mente, Miguel se encontró al borde de otro capítulo crucial en su nueva vida. Un capítulo que él sabía exigiría coraje, honestidad y, sobre todo, la disposición de seguir su corazón, sin importar a dónde lo llevara. Los días que siguieron a la exposición de Alejandra fueron un torbellino de emociones para Miguel. Cada turno en la cafetería parecía más largo, cada cliente más exigente, mientras su mente estaba constantemente ocupada con pensamientos sobre Alejandra y su posible partida a París. En una tarde particularmente agitada, mientras limpiaba una mesa cerca de la ventana, Miguel fue sorprendido por una voz familiar. «Así que es aquí donde el heredero de los Valenzuela está escondiéndose». Volviéndose rápidamente, se encontró con Daniela, su exnovia, elegantemente vestida y con una expresión indescifrable en el rostro. «Daniela», logró decir sorprendido, «¿qué estás haciendo aquí?». Ella se encogió de hombros, una sonrisa
irónica en sus labios. Escuché rumores sobre un barista excepcionalmente habilidoso en esta cafetería. Vine a comprobarlo por mí misma. Miguel sintió una mezcla de vergüenza y orgullo. Bueno, aquí estoy. No es exactamente lo que esperabas. Para tu futuro esposo, ¿no? Daniela lo estudió por un momento antes de responder. En realidad, Miguel, pareces más tú mismo que nunca. Hay una autenticidad en ti ahora que nunca vi antes. Sus palabras tomaron a Miguel por sorpresa. Había esperado ira, resentimiento, pero no comprensión. Gracias, dijo, sinceramente. ¿Cómo estás? Estoy bien, respondió, y por primera vez Miguel le creyó. En realidad estoy aquí por otro motivo además de la curiosidad. Tu padre está enfermo, Miguel. El mundo de Miguel pareció congelarse por un momento. ¿Qué? ¿Qué pasó? Daniela explicó que Roberto Valenzuela había sufrido un leve ataque cardíaco, pero se estaba recuperando. Él no quiere que lo sepas, pero pensé que tenías derecho a saberlo. Miguel agradeció la información, su mente un torbellino de emociones conflictivas. Cuando Daniela se fue, prometiendo mantener el contacto, él se encontró dividido entre la preocupación por su padre y la realización de cuánto había cambiado su vida. Esa noche, después de su turno, Miguel caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, tratando de organizar sus pensamientos. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron hasta el estudio de Alejandra. Ella abrió la puerta sorprendida, pero con una sonrisa acogedora. «Migue, ¿está todo bien?» Él vaciló un momento antes de responder. «En realidad, no lo sé. ¿Puedo entrar?» En la comodidad del estudio de Alejandra, rodeado por sus coloridas obras y el familiar olor a pintura, Miguel se desahogó. Le contó sobre el encuentro con Daniela, sobre la enfermedad de su padre, sobre las dudas que lo asaltaban. Alejandra escuchó atentamente, sus ojos llenos de compasión. Cuando él terminó, ella tomó su mano, un gesto simple pero reconfortante. «Migue», dijo suavemente, «¿qué quieres hacer?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Durante tanto tiempo, sus acciones habían sido dictadas por las expectativas de otros. Ahora, confrontado con sus propios deseos, se sentía perdido. Quiero ver a mi padre», admitió finalmente. «A pesar de todo, sigue siendo mi padre, pero también…» Se detuvo, sus ojos encontrando los de Alejandra. Había tanto que quería decir, tantos sentimientos que apenas comenzaba a entender. «¿También?» Ella lo alentó gentilmente. «También no quiero perderte», dijo finalmente, las palabras saliendo de golpe. «Alejandra, esa oportunidad en París es increíble y te la mereces más que nadie, pero la idea de que te vayas duele más de lo que esperaba». Alejandra permaneció en silencio por un momento, sus ojos brillando con emoción contenida. «Miguel, Pero antes de que pudiera continuar, el celular de Miguel sonó. Era Javier. «Hermano, ¿dónde estás? Hay alguien aquí que quiere hablar contigo». Miguel frunció el ceño, confundido. «¿Quién? Tu padre». El mundo pareció girar alrededor de Miguel. Se despidió rápidamente de Javier y se volvió hacia Alejandra, que lo observaba con preocupación. «Mi padre está en el apartamento de Javier», explicó, su voz temblorosa. «Necesito ir». Alejandra asintió comprensiva. «Ve, estaré aquí cuando regreses». Miguel vaciló por un momento. Entonces, impulsivamente, se inclinó y besó suavemente a Alejandra. Fue un beso breve, lleno de promesas no dichas y posibilidades futuras. «Gracias», susurró antes de partir. El camino hasta el apartamento de Javier pareció durar una eternidad. Cuando finalmente llegó, Miguel encontró a su padre sentado en el sofá, pareciendo más viejo y cansado de lo que recordaba. «¿Papá?», llamó vacilante. Roberto Valenzuela levantó los ojos, una mezcla de emociones cruzando su rostro. «Miguel, hijo». Los dos hombres se miraron en silencio por un largo momento. Años de expectativas no cumplidas, decepciones y amor no expresado flotando entre ellos. «Escuché sobre tu problema de salud», comenzó Miguel inseguro. Roberto hizo un gesto de descarte con la mano.
Nada que un poco de descanso no solucione. Miguel, vine aquí porque me di cuenta de algunas cosas mientras estaba en el hospital. Miguel esperó, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Hijo, cometí errores, continuó Roberto, su voz más suave de lo que Miguel jamás había escuchado. Pasé tanto tiempo tratando de moldearte a mi imagen que olvidé ver quién eres realmente. Y ahora, viéndote construir tu propia vida, tomar tus propias decisiones, estoy orgulloso de ti, hijo. Las palabras golpearon a Miguel como un rayo. Lágrimas que ni siquiera sabía que estaba conteniendo comenzaron a caer. Papá, No, déjame terminar. Roberto interrumpió gentilmente. No estoy aquí para pedirte que vuelvas. Estoy aquí para decirte que, sea lo que sea que elijas hacer con tu vida, tienes mi apoyo y mi amor. El abrazo que siguió estaba retrasado décadas, pero no fue menos poderoso por ello. Padre e hijo finalmente entendiéndose, finalmente viéndose como realmente eran. Cuando Roberto partió, prometiendo mantener contacto, Miguel se encontró en una encrucijada aún mayor que antes. Su padre lo había aceptado. Su pasado, ya no Mati, era un peso, sino una parte de quién era. Y Alejandra estaba esperando una respuesta, no solo sobre sus sentimientos, sino sobre su futuro. París o Ciudad de México. Seguir su corazón o dejarla seguir sus sueños. Con el corazón lleno y la mente en torbellino, Miguel se dio cuenta de que estaba al borde de la decisión más importante de su vida. Una decisión que definiría no solo su futuro, sino el tipo de hombre que quería ser. Tomando su celular, escribió un mensaje para Alejandra. ¿Podemos vernos? Necesitamos hablar. Mientras esperaba la respuesta, Miguel sabía que cualquiera que fuera su decisión sería finalmente verdaderamente suya. El Parque Chapultepec, con sus lagos serenos y caminos arbolados, siempre fue el refugio favorito de Miguel y Alejandra. Fue allí donde se conocieron por primera vez, años atrás, cuando eran solo dos jóvenes llenos de sueños y posibilidades. Y fue allí donde Miguel pidió encontrarse con ella aquella mañana de domingo, el corazón pesado con el peso de las decisiones que necesitaba tomar. Alejandra ya estaba sentada en una banca a orillas del lago cuando él llegó, sus dedos distraídamente trazando patrones en su cuaderno de dibujos. Al verlo, su rostro se iluminó con una sonrisa, pero sus ojos revelaban una aprensión que reflejaba la de Miguel. «Hola», dijo suavemente cuando él se sentó a su lado. «Hola», respondió Miguel, su voz ronca con emoción contenida. Por un momento, quedaron en silencio observando a los patos nadar perezosamente en el lago. «¿Cómo te fue con tu padre?», Alejandra preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Miguel respiró profundo, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Fue sorprendentemente bueno. Vino a pedir disculpas en realidad. Dijo que está orgulloso de mí». Alejandra sonrió genuinamente feliz por él. «Eso es maravilloso, Miguel, te lo mereces». «Sí, lo es», concordó. Luego se volvió para mirarla directamente. «Alejandra, yo he estado pensando mucho. Sobre nosotros, sobre el futuro, sobre todo». Ella asintió, sus ojos nunca dejando los suyos. «Yo también». Miguel tomó las manos de ella entre las suyas, reuniendo coraje para las palabras que necesitaba decir. «Primero sobre París, tienes que ir». Alejandra parpadeó sorprendida. «Miguel, no. Escúchame», continuó. «Esta es una oportunidad increíble para ti, para tu arte. Has trabajado tan duro por esto y no me perdonaría si fuera el motivo de que renuncies a este sueño». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Alejandra, pero ella no las dejó caer. «¿Y qué hay de nosotros?». Miguel sonrió apretando ligeramente las manos de ella. «Nosotros. Bueno, eso también depende de ti. Alejandra, estos últimos meses han sido los más desafiantes y al mismo tiempo los más gratificantes de mi vida. Redescubrí quién soy, lo que quiero, y una gran parte de eso fue gracias a ti». Hizo una pausa reuniendo sus pensamientos. «Te amo, Alejandra. Creo que siempre te amé, incluso cuando intenté negármelo a mí mismo. Y por amarte,
Quiero que sigas tus sueños, que explores todo tu potencial. Alejandra dejó escapar un sollozo suave, una mezcla de felicidad y tristeza en sus ojos. Yo también te amo, Migue, pero la idea de partir, de dejarte ahora que finalmente nos reencontramos, ¿quién dijo que vas a dejarme? Miguel sonrió, un brillo de determinación en sus ojos. Alejandra, quiero ir contigo. La sorpresa en el rostro de ella era evidente. ¿Qué? Pero, ¿y tu trabajo, tu vida aquí? Miguel rió suavemente. Mi vida, Alejandra, mi vida está donde yo elijo que esté. El trabajo en la cafetería fue un recomienzo increíble. Me enseñó tanto sobre mí mismo y sobre el valor del trabajo honesto. Pero no tiene que ser el fin de mi viaje. Se levantó llevándola gentilmente con él. Piénsalo bien, con mi experiencia en negocios y lo que he aprendido en los últimos meses puedo encontrar oportunidades en cualquier lugar. París es una ciudad llena de cafés, ¿no? ¿Quién sabe si no abro mi propio negocio allá? Alejandra lo miraba con una mezcla de amor y admiración. ¿Harías eso? ¿Dejarías todo aquí para venir conmigo? En un abrir y cerrar de ojos, respondió sin vacilar. Alejandra, aprendí que la vida se trata de elecciones, y yo te elijo a ti. Nos elijo a nosotros. Elijo una vida de aventuras y descubrimientos a tu lado. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Alejandra, pero su sonrisa era radiante. Oh, Migue. Se abrazaron allí mismo, en medio del parque, el mundo a su alrededor desapareciendo por un momento. Cuando finalmente se separaron, Miguel secó gentilmente las lágrimas del rostro de Alejandra con el pulgar. «Entonces, ¿qué me dices? ¿Estás lista para una nueva aventura?», preguntó, su corazón rebosante de amor y expectativa. Alejandra rió, un sonido lleno de alegría y promesa. Sí, 1000 veces sí. En las semanas que siguieron, la vida de Miguel nuevamente se transformó, pero esta vez era una transformación llena de esperanza y posibilidades. Se despidió de sus colegas en la cafetería, agradeciendo por la oportunidad y las lecciones aprendidas. Tuvo una larga conversación con su padre, reforzando los lazos recién descubiertos y prometiendo mantener contacto frecuente. Javier, su fiel amigo, organizó una fiesta de despedida, donde Miguel pudo despedirse de todos los que lo apoyaron en su jornada de autodescubrimiento. Hasta Daniela apareció, deseando sinceramente buena suerte a su exnovio en su nueva vida. En la víspera de su partida hacia París, Miguel y Alejandra caminaron una vez más por el Parque Chapultepec. El sol se ponía, proyectando un brillo dorado sobre el lago. ¿Estás nervioso?, Alejandra preguntó, entrelazando sus dedos con los de él. Miguel reflexionó por un momento antes de responder. Un poco, pero más que eso, estoy emocionado. Por primera vez en mi vida, siento que estoy exactamente donde debería estar, haciendo exactamente lo que debería hacer. Alejandra sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Te amo, Miguel Valenzuela. Te amo, Alejandra Moreno, respondió, plantando un beso suave en su frente. Mientras observaban el atardecer, marcando el fin de un capítulo y el inicio de otro, Miguel reflexionó sobre su jornada. Ante un heredero privilegiado pero infeliz, se había transformado en un hombre que conocía el valor del trabajo duro, la honestidad y, sobre todo, del amor verdadero. El futuro era incierto, lleno de desafíos y posibilidades desconocidas, pero, con Alejandra a su lado y la confianza que había conquistado en sí mismo, Miguel sabía que estaba listo para enfrentar cualquier cosa que la vida le deparara. Cuando las primeras estrellas comenzaron a puntear el cielo nocturno, Miguel y Alejandra dejaron el parque tomados de la mano, caminando hacia su futuro compartido. El viaje que comenzó con una boda cancelada terminaba ahora con una promesa de amor verdadero y una vida de aventuras por delante. Y así, mientras la noche caía sobre la ciudad que había sido escenario de su transformación, Miguel sonrió, sabiendo que su verdadera historia apenas comenzaba. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Miguel y Alejandra haya tocado sus corazones. Para continuar explorando historias igualmente cautivadoras de amor, autodescubrimiento y coraje, hemos
preparado una lista de reproducción especial con narrativas que los emocionarán e inspirarán. Pueden encontrarla haciendo clic en el enlace a su izquierda. Si esta historia resonó con ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar me gusta a este video. Todos los días traemos nuevas historias que exploran la complejidad y la belleza de la vida humana. Y no se detengan aquí. Cuéntenos en los comentarios, ¿han pasado por un viaje de autodescubrimiento como el de Miguel? O tal vez tengan un sueño que, como Alejandra, están ansiosos por perseguir. Sus historias y reflexiones son valiosas y nos inspiran a seguir compartiendo estas narrativas con ustedes. Estén atentos a nuestra próxima historia, que promete ser tan emocionante como esta. Hasta entonces, sigan soñando, amando y sobre todo siendo fieles a quienes son realmente. Gracias por acompañarnos en este viaje.